como águila anhelo yo volar, remontar esas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, el mundo ya no tiene más poder. Hacia nuestro Edén en Sion, yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal. Y por eso es que yo quiero volar. No hay más temor en esta dimensión. No hay más angustia, pena y confusión. En tus alas yo seguro estaré, mi victoria al fin triunfante alcanzaré. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal. Y por eso es que yo quiero volar. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mal. Y por eso es que yo quiero.
Que el Señor les bendiga, Dios les ayude. Aquí estamos de nuevamente para conversar sobre la palabra del Señor y las Escrituras. Tenemos un tema en esta noche, y el tema que nosotros tenemos en esta noche se trata de la unidad de Dios. La unidad de Dios, la verdadera unidad de Dios, porque la verdadera unidad de Dios es ser uno con el hombre. No una organización, una denominación, sino ser uno con el hombre. Y poder volver que el hombre se vuelva a Dios. Así que voy a citarles una escritura para comenzar. En San Juan, capítulo 14, verso 1, y después el verso 6. Dice así en el nombre del Señor: no se turbe vuestro corazón, creí en Dios, creí también en mí. El verso 6 dice: y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le invito a orar, hermanos y hermanas, amantes de oyentes de este programa radial. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti, Señor, en esta noche. Venimos, Padre, delante de ti, Señor, para hacerte un servicio a ti, Señor. Para poder, Señor Jesucristo, poner un fundamento sobre tu palabra, Señor. Y orar, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que hagamos para ti, Señor. Dios mío, queremos, Señor, que estos canales de esta radio, Señor, puedan llegar a los hogares, Señor, de la gente que necesita de tu presencia y de tu palabra y necesita saber más de ti, Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, y permite que todas las cosas salgan bien. Nosotros te estaremos dando la gloria a ti, la honra y la alabanza, en el nombre dulce de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano Marcelo, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias al Señor, bien. Bueno, nos volvemos a encontrar de nuevo para conversar sobre este tema, la unidad de Dios. ¿Qué cree usted que es la unidad de Dios? Para usted, ¿qué es lo que es la unidad de Dios? La unidad de Dios para mí, como lo dice la Escritura, que Dios quiso ser uno con el hombre desde el principio de los tiempos. Por lo cual la Escritura también dice en una ocasión, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, en la cual nosotros confiamos en la Escritura que dice que Dios y el hombre fueron uno. Dice, el cielo y la tierra se abrazaron, y hubo algo en la cual Dios se reconcilió, dice, y no miró los pecados del hombre. Eso es lo que creemos, y creemos que en esa unidad también nos muestra Dios que Dios es uno. No es 3, ni 10 dioses, ni 20 dioses, sino un solo Dios, en diferentes manifestaciones. Bien, la unidad de Dios es que Dios quiere ser uno con el hombre. No una organización, no una denominación, no una logia, no una religión, sino que Dios quiere volver a ser uno con el hombre. Y queremos que a través de este programa usted pueda recibir bendición en sus corazones. Queremos leerle algo en el nombre del Señor Jesucristo para que vamos ya ambientándonos a este programa. Amén. Hermano Marcelo, Dios le bendiga. Amén. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 4, aquí Dios hace una gran declaración, una declaración del principio de los tiempos, hace quizás 3000, no sé cuántos miles de años o cientos de años atrás. Él dice en esta ocasión, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Dios le bendiga. Acá en el versículo 7, quiero seguir leyéndole de a poquito. En el nombre del Señor dice así: si me conociereis, también a mí, a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Amén. ¿Ve? Eso estaba mostrando que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Estaba mostrando que Jesucristo era Dios. Nosotros queremos conversar con ustedes y decirle, con el respeto que cada uno se merece de los que están escuchando, que usted busque a Dios mientras pueda ser hallado, antes que vengan los años, pasen los tiempos, en la cual diga no he tenido en ellos contentamiento. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. San Juan 14, versículo 6 al 11. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Para todo hebreo ortodoxo, el Señor es uno, porque ese es el testimonio de la palabra en todo el Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, nadie podrá hacer que un verdadero israelita crea que Dios está dividido en 2 o 3 personalidades. Así también debería ser con cada cristiano que confiesa creer en la palabra del Señor, porque Dios no cambia, porque yo Jehová no cambio. Malaquías capítulo 3 versículo 6. A pesar de ello, lamentablemente, el mundo cristiano ha dividido en 3 partes al Dios único. Ha hecho de las manifestaciones de Dios 3 personalidades distintas y argumentan que estas 3 personas forman un solo Dios. Esto no tiene una explicación sensata y queda fuera de una inteligencia concebible, porque si son 3 personas diferentes, aun cuando fuesen de una idéntica sustancia, son 3 dioses. De otra manera el lenguaje habría perdido su significado. Pero las Escrituras prueban totalmente lo contrario de esta enseñanza, que por años, que por varios siglos se ha infiltrado en el cristianismo, a la cual, como a muchas otras, el mundo la tiene como verdadera. Ahora bien, una doctrina no es verdadera porque tenga mucho tiempo, ni porque la mayoría la profese, sino porque sea parte de la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que ir a la palabra para encontrar la verdad. Amén. Dios les bendiga. Quiero leerle aquí en el libro de Mateos capítulo 1 verso 18, en la cual dice así en el nombre del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su marido José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí dice, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Amén. Aquí está mostrando que Dios había engendrado a Jesús. Y dice aquí que el Espíritu Santo le había engendrado a él. Por lo tanto, aquí dice que el Espíritu Santo, el Padre. Dice el ángel que dice que le hizo sombra el Espíritu Santo y quedó ella engendrada del Espíritu Santo. Nosotros queremos aclararle ese pensamiento para que ustedes más o menos tengan más o menos una idea de lo que realmente es la verdad. Así que por mientras que nosotros estaremos buscando algo, esperemos que el Señor les bendiga. Amén. La Escritura dice así en San Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice así en el nombre del Señor, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como dice la Escritura aquí, querido oyente, amado, estimada persona que está oyendo en sus casas, la Escritura está diciendo aquí que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Pero cada hermano cristiano que pertenece a cierta religión, qué sé yo, pentecostal, bautista, metodista, al ellos aceptar al aceptar esa Trinidad, la cual ellos dicen que Dios es 3 personas, que Dios es un Dios trino, al aceptar eso, ellos están diciendo que Jesús es un hijo ilegítimo. Por cuanto ellos, al decir que existe una Trinidad, están diciendo que el Padre y que el Espíritu Santo son 2 cosas diferentes. Porque si usted lee la Escritura, la Biblia dice que Jesús llamó a Dios su Padre, pero en otra parte de las Escrituras dice que el Espíritu Santo fue el que lo engendró. O sea, la Escritura está diciendo aquí que el Espíritu Santo engendró a Jesús, pero Jesús llamó a Dios su Padre.
Entonces, ¿ve usted el enredo que hacen nuestros hermanos religiosos? Hacen un enredo de la Escritura. Y ellos mismos se contradicen, dicen que uno se contradice, pero la Biblia no se contradice, la Biblia es tal cual está escrita. Porque Dios no necesita intérprete, la Biblia fue escrita por Dios mismo. Dios tomó hombres y Dios los inspiró para que ellos escribieran esta Biblia. Entonces estamos hablando sobre el tema de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús se encontró con esta mujer, la mujer samaritana, Jesús conversó con ella e hizo contacto con su espíritu y conversó con ella. Y Jesús le dijo en una ocasión, le dijo, he aquí viene el día en la cual no adorarán ni en este lugar, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Entonces la Biblia ahí dice que Dios es espíritu. Métase bien eso en su corazón, Dios es espíritu. La Biblia dice que a Dios nunca jamás nadie le vio, a Dios nadie le vio jamás. Dice, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer, el cual era el Señor Jesucristo. Lo dio a conocer a Él, manifestó a Dios. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios, el Padre, Él llamó a Dios su Padre. Entonces, las Escrituras nos está diciendo que Dios es Espíritu. Entonces, la Biblia nos está diciendo que el mismo Espíritu Santo, es Dios el Padre. Es exactamente la misma persona. Porque la Biblia dice que no hay dos espíritus, hay un solo espíritu, hay un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mientras usted escucha, también quiero leerle otra escritura que está en el verso 10, donde dice así, del capítulo 14, donde dice así en el nombre del Señor. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Dice, el Padre que mora en mí, el Padre que vivía dentro de Él, hace la obra. Por cuanto Él y el Padre eran uno en una unidad perfecta. Y en el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Me está entendiendo usted? Dice, el que creía en él, las mismas obras que el Padre había hecho en él, el creyente la había hacer. ¿Me entiende? Entonces, lo que yo quiero mostrarle es que Dios no es que vaya a su lado, Dios está dentro. Dios está dentro del cuerpo del creyente, en una simiente incorruptible. Yo quiero leerle algo más de la Escritura para que usted vaya entendiendo. Porque para los que creen que Dios el Padre es una persona y el Espíritu Santo otra, Jesús tuvo dos padres, aquel a quien él llamaba Padre y al Espíritu Santo quien lo engendró. Esto es inconcebible, pues así queda entendido al decir que el Padre es una persona distinta del Espíritu Santo. Sin duda, por las Sagradas Escrituras vemos que el Padre es el mismo Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Entonces hay una perfecta armonía en la palabra. Jesús llamó Padre a aquel que lo engendró. De otro modo habría tenido dos padres y él hubiera sido un hijo bastardo, como lo dicen nuestros hermanos cristianos de hoy en día. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. También dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:9. De modo que Jesús y el Padre son también uno y la misma persona. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma personalidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. La revelación de las Escrituras nos muestra un Dios, una sola personalidad con diferentes manifestaciones: el Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir, Alfa y Omega, principio y fin. Es uno y la misma persona. Amén, que el Señor les bendiga. En San Juan 1, capítulo 1, verso 1 dice,
en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Este era en el principio con Dios. Amén. Ahora quiero repetirle otra vez. En el principio era el Verbo, que significa la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ahora eso está mostrando que era un solo Dios. Amén. Como decía la escritura, un poquito más abajo, esta escritura, en el capítulo 1 de San Juan, si usted se fija en el versículo 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Usted capta realmente lo que está diciendo la escritura aquí? La escritura dice que en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. O sea, ¿quién hizo el mundo? ¿Lo hizo Jesucristo o lo hizo Jehová? Entonces no podemos estar hablando de dos dioses, porque eso es paganismo. Entonces nos damos cuenta y vamos al libro de Éxodo. Mire, esto era en el Nuevo Testamento, en San Juan, miren, en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia está diciendo que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces nosotros ahora vamos a la escritura. Y dice en Éxodo, el capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos, dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Ve, querido amigo, lo que dice la escritura? Está diciendo que el mismo Jehová fue el que hizo los cielos y la tierra. Y acá ahora está diciendo que el Verbo fue el que hizo el mundo. Entonces nosotros no podemos darle a un judío a Dios en 3 partes. Porque un verdadero israelita sabe cuál es la verdad. Un verdadero israelita sabe que Dios es uno. Por esa misma razón ellos rechazaron a Jesús. Porque el mismo se hizo llamar el Mesías, el Cristo. Y para ellos el Mesías era Dios mismo, el cual ellos estaban esperando. Ellos lo estaban esperando en pompa y gloria. Pero por cuanto Él vino en algo tan simple, algo tan sencillo, ellos lo pasaron por alto. Y la única razón, ellos los condenaron por 2 razones. Una, por pasar por alto el día de reposo. Y la otra, por hacerse Dios. Entonces esas fueron las 2 razones por las cuales ellos lo crucificaron. ¿Ve, querido amigo? Entonces cada escritura se enlaza con escritura. Si hay una pregunta escritural, tiene que haber una respuesta escritural. No es lo que usted piense, no es lo que yo pienso, no es lo que alguien más piense, es lo que la escritura dice. Aquí la Biblia me está diciendo a mí en San Juan, que dice que el verbo, el cual la palabra griega en verbo significa el logos, y el logos era el verbo, el cual era la palabra. El verbo significa un pensamiento expresado, porque si usted se da cuenta, la palabra verbo es la palabra, y en el principio Dios, allá en sus grandes pensamientos, Él tenía todo en sus pensamientos, pero ahora cuando Él lo habló, eso fue una palabra, fue la palabra, fue el verbo, y eso fue el pensamiento expresado. Él al pensarlo, Él lo habló, y Él expresó lo que estaba en sus pensamientos. Que Dios les bendiga, hermano. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Quiero también leerle otra escritura, amén, que está en Isaías 9:6, que dice así, yo le voy a hablarle de esto. Dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto estaba hablando de Jesucristo. Y mire cómo dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí está mostrando, no hay 2, 3 padres, hay un Padre. Dice, Padre eterno. Amén. Dice, príncipe de paz. Ese es el Señor Jesucristo. Para aclarar un pensamiento, porque muchos religiosos de esta ciudad de Los Vilos creen este pensamiento. Ellos creen que somos solo Jesús. Y eso queremos aclararlo aquí. No porque nosotros creamos ser algo, sino porque la gracia de Dios nos ha sido revelada en estos postreros días y nos ha mostrado la verdad del asunto. Nos ha llevado a toda verdad y toda justicia. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él os llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces las Escrituras nos dicen que Jesucristo, cuando Isaías habló y profetizó, como leía nuestro pastor acá en Isaías 9:6, dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando que el Mesías que venía sería Dios mismo. Por eso Israel lo rechazó, porque Él era el Cristo, pero Él vino en una manera sencilla, en una manera humilde, en la cual ellos no pensaban que Él iba a venir de esa manera. Entonces, para aclarar un pensamiento, nosotros no somos solo Jesús, ni tampoco somos trinitarios. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque Jesús, hay miles de Jesuses en el mundo, y aún lo hubo antes de que Jesús viniera. Habían miles de Jesuses, muchos se bautizan por el nombre de Jesús,
Pero la Biblia dice que en el único nombre que hay salvación, en el único nombre dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en la cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra Jesús significa Salvador, y Cristo significa el ungido, y juntos significa Jesucristo, el Salvador ungido, y ese es el nombre que le fue dado, y la cual la Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, o sea, está sobre el nombre de Jehová, está sobre el nombre de la rosa de Sarón, está sobre el nombre de los lirios de los valles, está sobre todo nombre, y dice, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y ese nombre fue el Señor Jesucristo. Amén, que Dios le bendiga. La Escritura dice que el ángel le dijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Esa persona llamada Jesús, esa persona tan insignificante para el mundo, esa persona tan pequeña para el mundo, era Dios mismo caminando en la tierra, con sus sandalias llenas de polvo de tierra, con sus vestidos, con todo lo que, su atuendo y todo eso. Era un hombre, pero también era Dios. Y quiero hablarle a usted, por el poder del Espíritu Santo, cuando él vino a la tumba de Lázaro, y dice, y él lloró, amén, él lloró como un hombre, porque los hombres lloran, pero Dios no llora. Pero cuando él dijo, Lázaro, sal fuera, y esa voz lo llamó, dice, de la oscuridad en la cual él se encontraba, dice, y lo resucitó, ese no era un hombre, ese era Dios, hermano. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es toda la Escritura. Usted no puede partir a Jesucristo en dos. No puede partir a Jesucristo en tres partes. Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. San Juan, primera de Juan 5:20 lo dice. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, ¿qué más claro puede ser, querido amigo? ¿Qué más claro puede ser la Escritura en la cual está diciendo aquí que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna? Y en Romanos capítulo 9 dice, de los cuales dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, ¿qué Escritura más queremos? ¿Qué más Escritura queremos? ¿Por qué hacemos de Dios tres personas? ¿Por qué hacemos de Dios una Trinidad? ¿Algo pagano? ¿Por qué hacemos lo mismo que hizo Roma pagana 325 años, 300 años después de la muerte del último apóstol? ¿Por qué hacemos lo mismo? ¿Y creemos lo mismo que cree la Iglesia de Roma? Lo cual ella misma vino y creó esa doctrina y la inventó en el año 325 en el concilio de Nicea y se las dio de comer ahora a los protestantes, a los metodistas, bautistas, a los pentecostales, a los metodistas, a la Asamblea de Dios, a los mormones, a los testigos de Jehová. ¿Por qué ella se los dio a comer y ustedes se lo comen? Ustedes están comiendo esa doctrina, ustedes tienen que despertar. Ustedes tienen que salir de esa confusión denominacional en la cual están. Porque hay una verdad y esa verdad está sonando ahora. La séptima trompeta está sonando todavía. Ustedes tienen que despertar, queridos hermanos. Y no es porque nosotros queramos hacernos algo o creer que somos algo importante. Nosotros no somos nada. Jesucristo es nuestra suficiencia. Él es todo para nosotros. Por eso, querido amigo, te estamos compartiendo la palabra de Dios, lo que está escrito, no lo que dijo un hombre. Por eso que la Biblia decía que en estos tiempos llegaría este tiempo de confusión, en la cual vendría tinieblas sobre la tierra, oscuridad sobre las naciones. Pero más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, querido amigo, que Dios te bendiga, que puedas compartir esta luz que estamos compartiendo contigo. Amén, que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, estamos muy contentos con este programa radial y todo lo que estamos conversando referente a la palabra del Señor, pero queremos también descansar un poquito mientras buscamos algunas citas para mostrarte, así que vamos a ir a un tema musical y esperar que Dios te ayude, que Dios te guarde. Yo creo que tú necesitas al Señor. Así como yo lo necesito, tú también lo necesitas. Todo el mundo necesita al Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Que el Señor le bendiga. Retomamos otra vez la escritura, hermanos y hermanas, para poder leérsela. Vamos a ir al libro de Zacarías ahora. Lo va a leer nuestro hermano Marcelo. Que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro tema acerca de la unidad de Dios, vamos a leer el libro de Zacarías. Los lectores de la Biblia saben que el libro de Zacarías se encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. O sea, quizás 200 años, 500 años antes del nacimiento de Jesús. No sé cuántos años habrán sido, pero aquí Zacarías está profetizando acerca de Dios, acerca de Jehová, como lo llaman nuestros hermanos testigos de Jehová, que dicen que el nombre de Jehová es Jehová. Pero ese solo fue un título, al igual que Dios tiene todos los títulos. Él fue Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Manasés, Melquisedec, El Shaddai. Él tiene todos los títulos, pero Él tiene un solo nombre de redención humano. Y aquí vamos a mostrarle por qué. Porque la Escritura dice en Zacarías, mire, Zacarías profetizando, él llegó a decir esto. Dijo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Hablando de Jehová, ¿ve? Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Está hablando de una persona. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Amén. Mire, escúcheme, quedamos allí. Uno su nombre. En delante hablamos en San Juan capítulo 1 que era el nombre era el verbo de Dios y el verbo era Dios.
Pero ahora vamos a leer aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 12. Dice así en el nombre del Señor. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas ceñidas en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Amén. Ese verbo era el mismo verbo que está en San Juan, amén, capítulo 1, hablando de que ese verbo era Dios. Ahora, el verbo de Dios es el nombre del Señor Jesucristo, porque es el nombre redentido para redimir. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí que la Escritura está diciendo que Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, es Jesús del Nuevo. No podemos probar otra cosa, porque las Escrituras nos confirman una y otra vez que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Como lo decíamos antes, para confirmar y para poder aclarar algún pensamiento de nuestros hermanos solo Jesús, que nosotros no somos solo Jesús, ni tampoco somos trinitarios, tampoco creemos en la Trinidad, ni somos solo Jesús, solo somos cristianos porque creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y creemos que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recuerde, solo Jesús, ellos creen solamente en Jesús. Pero si usted profundiza en las Escrituras, dice la Biblia que Jesús tuvo un principio, Él tuvo un nacimiento. Dios es eterno, Dios no tuvo principio, Dios no tiene fin, pero Jesús tuvo un principio. La Biblia dice que Dios lo engendró, el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María. Por tanto, dice, tuvo un principio. Ellos dicen que Jesús es uno, como su dedo es uno. Pero ellos están yéndose a un extremo. Y no es ni un extremo ni lo otro. No es ni la Trinidad, ni ese tipo de unidad que ellos ven. Sino es la unidad del Señor Jesucristo, la unidad de Dios. La cual, la Biblia dice que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie le vio jamás. Pero la Biblia dice que Dios se preparó un cuerpo. Dice, y sobre el vientre de una mujer, de una virgen, se formó un cuerpo para ahora él mismo poder venir, descender y habitar en ese cuerpo. La Biblia dice que Jesucristo era el tabernáculo del Dios viviente. Y en una escritura dice, en Colosenses me parece que dice que Él era la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha declarado, o sea, el Señor Jesucristo le dio a conocer. Y en una ocasión el mismo Señor Jesús le dice a la gente, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces también la Escritura, mire, aquí mismo en Zacarías está diciendo, mire, en el capítulo 14, lo que acabamos de leer, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces vemos que la Escritura está diciendo ahora en Apocalipsis que el Señor Jesucristo era la revelación de Dios y que Él era el alfa y la omega. Él era el primero y el último. Y en la Escritura que tengo por acá también dice la Escritura en Isaías que Él era el primero y el postrero. Entonces eso significa exactamente lo mismo. Entonces podemos leerlo, buscarlo acá en las Escrituras para poder confirmarlo y para poder poner un fundamento, porque no es lo que nosotros podamos decir, sino lo que Dios dice. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice aquí, estimado oyente. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La vamos a leer de nuevo. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Mire, en Isaías capítulo 44, mire lo que está diciendo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Apocalipsis. Ve, querido amigo, no es lo que nosotros podamos decir, es lo que dice la Escritura. Y la Escritura es Dios mismo, porque la Biblia dice que el Verbo era Dios, y el Verbo es la palabra. El Verbo era la palabra misma. Amén. En Apocalipsis capítulo 1, verso 11 dice, así en el nombre del Señor.
y decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El primero y el último, no hay, fuera de él no hay otro Dios. Él es el único Dios real y Dios verdadero. Él es el que era, el que había de venir, el que había muerto, el que había resucitado de los muertos y ahora vive. Porque Él resucitó y Él está vivo ahora. Y eso es lo que usted tiene que entender, hermanos y hermanas. Amén. Entonces, como decía la Escritura, que Él era el primero y el postrero. Y en Apocalipsis también dice que Él era el primero y el postrero. Entonces, ¿cómo Dios no puede estar diciendo una cosa aquí y otra cosa allá? Entonces, si la Biblia está diciendo que yo soy el postrero, yo soy el primero y el postrero, eso significa lo mismo que decir yo soy el alfa y la omega. Fuera de mí no hay Dios. Y en una parte de la Escritura dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso está en Romanos capítulo 9. Entonces, podríamos también ir en la Escritura, en la cual Jesús dijo en una ocasión, porque dice, ustedes recuerdan en los tiempos del Éxodo cuando Moisés, dice la Escritura que Moisés se encontró con Dios, dice en la zarza ardiendo. Entonces vamos a leer la Escritura, dice en el libro de Éxodo, capítulo 3, dice así, versículo 13 y 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora la Biblia está llena de esa palabra, el yo soy. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, está apuntando a eso, al yo soy. Y nos damos cuenta que el yo soy es el verbo. Yo soy es Jesucristo. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Yo soy el que era y el que había muerto y ha resucitado. O sea, Él era el yo soy. El yo soy está en toda la Biblia y ese era el Señor Jesucristo. Como águila anhelo yo volar, remontar esas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está.